Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día, Dios por su gracia nos da un mensaje muy importante. El valor de entregar mi vida. ¿Por quién tenemos que entregar nuestra vida? ¿Por qué entregar nuestra vida puede ser algo tan valioso? Corea del Sur actualmente es una de las 4 o 5 economías más importantes de todo el mundo. Pero hace un poquito más de 130 años no era así. Era una nación muy pobre, una nación devastada, donde las casas todavía eran casas de barro. ¿Por qué ocurría eso? Porque era una nación atrapada por la oscuridad. Una nación llena de adivinos, de idolatría. Y bueno, eso es la obra de Satanás, ¿verdad? Por donde hay idolatría, los demonios están totalmente obrando, trayendo destrucción. Y es algo que se evidencia de manera física, ¿verdad? Por eso era una nación bien pobre. Pero Dios, por su gracia, Él escogió un misionero, el misionero Thomas, y puso en su corazón el orar por esta nación, por Corea. Él empezó a orar y como misionero entregó su vida viniendo a Corea. ¿Por qué quería venir a Corea? Para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo, que es la luz. Solo la luz puede quitar la oscuridad. Él seguramente dejó la comodidad de su casa. Seguramente dejó a su familia. Entregó toda su vida. Dice la historia que cuando él entró, estaba totalmente prohibido a los extranjeros venir a esta nación. Por eso al entrar lo apresaron y allí mismo el verdugo cortó su cabeza. Fue un mártir. Y podemos pensar incorrectamente, bueno, pues no tuvo mucho éxito, ¿verdad? Eso es nuestro pensamiento. Si una persona entrega de verdad su vida para Jesús el Cristo, si entrega su vida para la evangelización, Dios levanta grandes obras, obras eternas. Él al morir llevaba un libro. ¿Qué libro era? La Biblia en coreano. Pues en ese tiempo, pues las ventanas de las casas eran de papel y como había agujeros, pues entraba el frío, ¿verdad? Hace bien frío aquí, ¿verdad? Entonces tomaron el libro y arrancaron las páginas y las pusieron en las ventanas. Y la palabra de Dios es tan poderosa que el mismo verdugo y mucha gente que podía leer la Biblia porque estaba en las ventanas, ¿verdad? Lo podía leer. Dios empezó a obrar y la gente se empezó a convertir. Llegó un momento que se levantó un gran avivamiento. En Pyongyang, que era la capital en ese entonces, le llamaban la Jerusalén de Asia. Así le llamaban. Había un gran avivamiento. La gente se convertía, predicaron el Evangelio y, por supuesto, cuando resplandece la luz del Evangelio, todo reverdece, todo se restaura. Primero por dentro, pero luego también por fuera. Por eso esta nación fue levantada grandemente. No solo recibieron la salvación en ese tiempo. Corea es el segundo país del mundo que está enviando más misioneros a todo el mundo. Por eso realmente el hecho de entregar la vida del misionero Thomas fue algo muy valioso. Fue lo más valioso. No solo para salvar las vidas, las familias de los hermanos de Corea, sino de las 237 naciones.
porque están predicando este evangelio a todo el mundo. Hay personas que entregan su vida por la plata, ¿verdad? Hay que conseguir plata, voy a dar toda mi vida para tener economía. La economía de por sí no es nada malo, es algo necesario, ¿verdad? Hay gente que entrega su vida por la sabiduría, por la ciencia, por una ideología. Hay gente que por una ideología da su vida totalmente. Otros por la filantropía. Y no son cosas de por sí malas, pero el resultado de entregar su vida, bueno, puede haber un cambio externo, puede hacer feliz temporalmente a alguien, pero es algo temporal, ¿verdad? No da verdadera respuesta. Pero nosotros tenemos que estar entregando nuestras vidas para Jesús el Cristo. Tenemos que entregar nuestras vidas para traspasar este precioso evangelio, y Dios levantará obras valiosas. ¿Qué obras levantará? Obras eternas. Porque a través de eso Dios va a cambiar el destino de las personas eternamente. Son las obras que Dios va a levantar. Y en el pasaje de hoy vemos a Esteban, ¿verdad? Fue el primer mártir de la iglesia. Y podemos pensar que él entregó su vida allí, cuando lo apedrearon. Pero él ya había entregado su vida mucho antes. No fue cuando lo apedrearon, ahí murió físicamente. Pero él había entregado su vida mucho antes. Y es muy importante que estemos sabiendo cómo entregó su vida, cómo tenemos que entregar nuestras vidas. Por eso la introducción, el comienzo. ¿Cómo tenemos que comenzar? ¿Cómo comenzó Esteban? Entregar nuestras vidas es cada día, cuando nadie nos ve. Tenemos que tener un tiempo profundo. ¿Un tiempo profundo para qué? Para buscar al Señor, para concentrarnos en la palabra. Tomando la palabra hay que meditar profundamente. Eso es entregar mi vida, ¿verdad? Hay que empezar por algo pequeño. Y luego tendremos respuesta. ¿Cuándo tendremos respuesta? El domingo. Si 6 días a la semana tenemos ese tiempo profundo, cuando vengamos a la iglesia tendremos respuesta, porque Dios nos hablará claramente, nos dará verdadera respuesta, y si empezamos a hacer eso, empezaremos a tener sanidad. Sanidad espiritual, sanidad mental, incluso sanidad física. Por eso hay que entregar nuestra vida desde ahí. Es la parte más importante. Esteban empezó ahí. Cada día entraba en el mensaje, la enseñanza de los apóstoles, y meditaba concentradamente, oraba. Y luego, él siempre tenía respuesta en el culto, ¿verdad? El culto es una fiesta para recibir la respuesta de Dios. Por eso dice en Hechos, versículo 6-8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Estaba lleno de gracia y de poder, y realmente hacía señales. ¿Qué quiere decir eso? Que él entregó su vida levantando esa torre, una torre de luz. Y hay que entregar nuestra vida ahí, levantando esa torre de luz. Esteban, lleno de gracia, de poder, y Dios hacía señales, levantaba el evangelismo a través de él. Por eso no tenemos que estar intentando solucionar los problemas. No, tenemos que entrar aquí, entregar nuestra vida levantando esa torre de luz. Por eso seremos en ese momento cumbre de oración.
Y esa oración, en este tiempo, que es la oración que disfruta del trono celestial. La oración que levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, en Hechos 6, versículo 15, ¿qué es lo que dice? Vieron su rostro, el rostro de Esteban, como el rostro de un ángel. Estaba en medio de una crisis, en medio de una gran dificultad, pero los que le veían, sus acusadores, dice que veían el rostro de un ángel. Cuando nos miramos al espejo, ¿qué rostro vemos? Él disfrutaba de esa torre de luz, estaba lleno de la luz, porque él oraba 24 horas. Y si estamos orando continuamente, entregando nuestra vida, seremos esa cumbre espiritual. No solo eso, cumbre de la palabra. Y él, cuando fue acusado, en Hechos 7, de 2 al 53, él estaba totalmente establecido en la palabra. Por eso, desde el Pentateuco, incluso los profetas, los citó correctamente, explicó correctamente cómo siempre habían rechazado la palabra de Dios. Él estaba totalmente establecido en la palabra de Dios. Y es muy importante que estemos entregando nuestra vida y cada día hay que entrar en la palabra, meditar en la palabra, grabar la palabra de Dios. Si estamos grabando la palabra, llegará un momento que se enraizará más profundamente, que será nuestra naturaleza. Por eso hay que entregar la vida ahí, poco a poco, empezando en esta parte, la parte más importante, levantar esa torre de luz. Y también seremos cumbre del evangelismo. Y en Hechos 7:60, cuando le estaban apedreando, dice la palabra, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él, siendo apedreado injustamente, estaba orando por los que le apedreaban, ¿verdad? Era un evangelista, ¿verdad? Sí, un testigo, ¿verdad? Si nosotros nos tiran una piedra, ¿cómo vamos a reaccionar? Lo estaban matando, estaba a punto de dormir. Pero él tenía ese corazón de orar por sus enemigos, ¿verdad? Era un verdadero testigo, era un evangelista. Por eso realmente él tenía ese secreto. Él tenía esa torre de luz. Y nosotros tenemos que levantar esa torre de luz cada día, tener ese tiempo de buscar un tiempo profundo, un tiempo tranquilo, como dice en Mateo 6:10, en lo secreto, profundamente delante del Señor, levantando esa torre para hacer cumbres de oración, de la palabra, del evangelismo. Eso es entregar nuestra vida. Hay que entregar nuestra vida aquí, primeramente. Es el comienzo. ¿Y cómo de valioso es eso? Si entregamos nuestra vida ahí. En primer lugar, la oscuridad será quebrantada. Si estamos entregando nuestras vidas para el Evangelio, para Jesús el Cristo, buscándolo cada día, la oscuridad va a ser quebrantada en cada lugar que estemos. A veces pensamos que nuestro verdadero problema son las personas. No es así. Es la oscuridad que está atrapando las personas. Por eso, Satanás atrapa a la gente. Las personas separadas de Dios, dice en Juan 8:44, son hijos del diablo. Tienen la mente entenebrecida. Y Satanás destroza vidas, rompe matrimonios, está aniquilando las familias, totalmente. Mucha gente está en medio de ahí.
Pero el problema es un problema espiritual que no se ve. Y la única respuesta es Jesús el Cristo. Por eso yo tengo que entregar mi vida. Primeramente levantando esa torre de luz. En ese momento se levantarán esas obras. La oscuridad será quebrantada. En el versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando él fue juzgado, no dijo palabras suaves, ¿verdad? No tenía miedo. Él entregó su vida. Como tenía ese poder espiritual, él predicó el evangelio con denuedo, claramente. ¿Por qué? Porque quería salvarlos. Lo querían matar, pero él quería salvarlos. Era el corazón de Esteban. Por eso él habló claramente el evangelio. Y ellos, en ese momento, como la palabra de Dios es tan poderosa, se dieron cuenta que tenía razón, que lo estaban haciendo mal. Por eso crujían sus dientes. Se sentían tan mal porque reconocían que de verdad lo estaban haciendo bien. La oscuridad fue quebrantada. Y ese es el valor de entregar nuestra vida. Dios levanta esas obras cuando estamos entregando nuestra vida para el evangelio. Vemos la vida de David. David sufrió continuamente, lo perseguían injustamente. Tener un enemigo no es bonito, ¿verdad? Y si encima ese enemigo es el rey con un ejército, eso debe ser aterrorizante, ¿verdad? Además, no había hecho nada. Él no había hecho nada. Era una injusticia. Y a veces podemos vivir en injusticias, ¿verdad? Y a través de personas es cuando más conflictos tenemos, ¿verdad? Pero realmente eso es la obra de la oscuridad. Por eso David, él tenía esa torre de luz. Continuamente, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él oraba por la mañana, Salmo 5:3, por la noche, Salmo 17:3, todo el día tenía ese tiempo profundo disfrutando del evangelio. Por eso realmente, cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl, porque estaba durmiendo, ¿verdad? No sabía que David estaba ahí, se durmió. Y entonces David lo tenía a mano para poder vengarse, ¿verdad? Incluso los soldados de David decían, mátalo ahora, mátalo ahora. Pero David no. Ciertamente lo salvó. Que Dios no permita que levante mi mano contra el ungido de Jehová. Por eso realmente a través de David la oscuridad era quebrantada. David tenía un corazón de misericordia hacia Saúl. Él quería salvar a Saúl. Y es la obra del Espíritu Santo. Al levantar esa torre, la oscuridad es quebrantada. ¿Cuál fue el resultado? David se levantó como un gran rey, ¿verdad? Por eso, ese es el valor de entregar la vida. Que la oscuridad es quebrantada, vamos a poder salvar a todos, incluso al enemigo. Y Dios va a levantar nuestras vidas. Pero no solo David. Vemos la vida de Pedro. Lo querían matar. Tampoco había hecho nada. Predicar el evangelio. El rey Herodes mató primero a Jacobo. Y el pueblo se puso contento. Dice, bueno, como le ha gustado al pueblo, ahora voy a matar a Pedro. Y lo metieron en prisión. Le pusieron 3 guardias, cada guardia 4 soldados. Y la noche antes de ejecutarlo, ¿qué es lo que hacía Pedro? ¿Qué haríamos nosotros esa noche? Con 2 soldados al lado, 2 fuera, y sabiendo que al día siguiente nos van a matar. Dice la palabra que Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo puede ser? Porque él sabía muy bien. Él también tenía esa torre de luz y estaba cada día orando. Él tenía la respuesta, tenía paz. Él había entregado su vida. Por eso sabía que cuando uno entrega la vida para Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada. Esa noche Dios envió un ángel. Es nuestro respaldo. Cíñete. Se vistió, le quitó las cadenas, le abrió las puertas y lo sacó totalmente a la calle, lo liberó.
Por eso realmente son las obras que se levantan cuando estamos entregando nuestra vida. Ese es el valor de entregar nuestra vida. La oscuridad es quebrantada. No hay otra manera de quebrantar la oscuridad. Solo con el Evangelio. Y Dios utiliza a aquellos que entregan su vida para Jesús el Cristo. Por eso que en este día no estemos desanimados, no estemos pensando en los problemas. Esos problemas no son problemas realmente. El problema es que no estoy levantando esa torre de luz. Cristo me ha comprado, somos de Cristo. Él ha entregado toda su sangre, le pertenecemos. Por eso tenemos que entregarnos desde aquí, comenzando poco a poco, con ese tiempo profundo, meditando la palabra, recibiendo respuesta a través del culto. Ahí, eso es entregar mi vida. Y en primer lugar, se quebrantará la oscuridad. Pero también vemos Pablo cuando llega a Éfeso, una ciudad totalmente de la oscuridad. Hechos 19. Y allí Pablo empieza a hacer el movimiento de la palabra. Hay una disensión en la sinagoga. Estuvo 3 meses hablándoles del reino de Dios. Pero él tomó a los discípulos aparte y fue a la escuela de Tirano, y allí todos los días, durante 2 años, fíjense, todos los días, hizo el movimiento de la palabra. Es decir, la torre de luz, ¿verdad? Empezó a brillar la luz. En esa ciudad de oscuridad empezó a brillar la luz. ¿Cuál fue el resultado? La gente se convertía. ¿Hasta qué punto? Voluntariamente empezaron a tomar los libros de magia, que eran muy famosos allí, muy caros. La multitud tomó los amuletos, fue a la plaza, hizo una montaña con los libros y los quemó. El valor de esos libros a día de hoy se estima que sería como $3 millones. Pero la oscuridad fue quebrantada, hasta el punto que ya la gente dejó de hacer idolatría, porque en esa ciudad estaba el templo de Diana, que estaba trayendo oscuridad no solo a Éfeso, a todo el mundo. Pero empezó a brillar la luz. Pablo, que entregó su vida, ese es el valor de entregar la vida. La oscuridad es quebrantada. Se levantó la luz del Evangelio y la gente empezó a recibir salvación. En segundo lugar, podremos disfrutar del trasfondo espiritual que nos da la victoria. ¿Cuál es el trasfondo espiritual que tenemos? Somos hijos de Dios. Dios, que es todopoderoso, que está en el trono, es nuestro respaldo con sus ejércitos celestiales. Y si estamos entregando nuestra vida, ese trasfondo espiritual nos va a dar victoria. Por eso vemos la palabra de hoy, versículo 56. En ese momento que estaban apedreando a Esteban, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En la traducción de la Biblia en inglés o del coreano dice que Jesús el Cristo se levantó del trono, que se levantó. En ese momento, cuando estaba siendo apedreado, dice que Jesús se levantó. ¿Por qué se levantó el Señor? Es nuestro trasfondo. No estamos solos en este mundo. Él tiene cuidado de nosotros. Si entregamos nuestras vidas para proclamar este Evangelio, el Señor ama profundamente a los evangelistas. Por eso en ese momento de crisis el Señor se levantó. Era algo que le importaba. Y Él tiene cuidado de nosotros. En Isaías 41:10 dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor tiene cuidado de nosotros, porque somos los evangelistas. Su deseo es proclamar el Evangelio. Por eso Él se levantó, su evangelista. Estaba en dificultades, pero el Señor se levantó. No solo tiene cuidado, Él nos ayuda. Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que más desea. ¿Cómo no nos va a ayudar? Por eso
Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ellos predicaron, entregando sus vidas, resplandecía la luz del Evangelio y el Señor en el trono, dice, ayudándoles el Señor. Si estamos entregando nuestras vidas, es algo tan valioso, porque vamos a ver cómo ese respaldo de Dios nos da la victoria. Él nos va a dar la victoria. No importa la dificultad, no importa la situación. Él nos va a dar la victoria. Él tiene cuidado de los evangelistas. Él ayuda a los evangelistas porque están cumpliendo su mayor deseo. Él les da la victoria. Bueno, podemos pensar, bueno, ¿qué victoria tuvo Esteban, no? Si se murió. Mucha gente puede pensar así. Eso es incorrecto. Morir, físicamente vamos a morir todos. Eso es algo que todos vamos a morir físicamente. Pero lo importante es dónde vamos luego, ¿verdad? Y el Señor tiene esa corona preparada para los evangelistas. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida son los que están proclamando el Evangelio, porque cuando sea proclamado el Evangelio, el Señor volverá en su segunda venida. Por eso tenemos la verdadera victoria. Esa corona que el Señor tiene preparado para los evangelistas. Por eso tenemos que estar entregando nuestra vida. Un misionero muy famoso, Juan Patton, fue guiado por el Señor para llevar el Evangelio a las Islas Híbridas, una isla que en ese tiempo estaba poblada por tribus caníbales. Él dejó también la comodidad, la familia, su nación, dejó todo porque el Espíritu Santo le guió, entregó totalmente su vida y se fue con su familia, con su mujer. Y Dios abrió puertas y en una de las islas pudieron levantar una pequeña choza. Y allí estaban orando, ¿verdad? Porque realmente esas islas estaban cubiertas de la oscuridad. Dicen que un día, por la noche, se dieron cuenta que la tribu les estaba rodeando. Se estaban acercando sigilosamente para atacarles. ¿Para qué querrían atacarles? Para cenar, ¿verdad? Querrían cenar. Querrían comérselos. Pero este Juan Patton tenía este secreto. Tenía esa torre de la luz. Por eso ellos oraron. Tomaron el pacto de Cristo. Oraron. Señor, hemos venido aquí a proclamar el Evangelio. Al terminar de orar, de repente se dieron cuenta que se empezaron a marchar. La tribu se marchaba. No sabían qué había pasado, se quedaron sorprendidos. Pasó el tiempo y ya Dios obró y se pudieron convertir. Un día le preguntó al jefe, ¿qué pasó esa noche? ¿Queríais atacarnos? ¿Queríais comernos? ¿Qué pasó? ¿Por qué os fuisteis? Y lo reconoció, sí, es verdad. Pero empezamos a ver salir de la casa hombres altos, armados, que empezaron a rodear la casa. Tuvimos miedo, nos marchamos, eran muy fuertes. Es nuestro trasfondo espiritual. Los ángeles, ¿verdad? Dios envía a los ángeles para ayudarnos, Hebreos 1:14. Por eso realmente, si entregamos nuestra vida, la oscuridad es quebrantada. Y disfrutamos de ese trasfondo espiritual que nos da la victoria, la verdadera victoria. Y también sabremos la respuesta. Por supuesto, por adelantado. Por eso vemos la vida de Jocabed. Jocabed
ella sabía por adelantado que iban a ser liberados de la esclavitud. Sabía por adelantado que iban a ir a Canaán. ¿Por qué? Porque en Canaán vendría el Mesías, Jesús el Cristo. Ella lo sabía, porque ella también había entregado su vida. ¿Cómo? Levantando esa torre de luz. Tanto Jocabed como su esposo Amram eran de la tribu de Leví. Esa tribu que luego serían los sacerdotes, ¿verdad? Ellos tenían el pacto. Por eso, aunque estaba en esa situación tan difícil, ella tenía esa torre de la luz. Y cuando vino Moisés, aunque había una ley que había que matar a los niños varones hebreos recién nacidos, ella entregando su vida, arriesgando la vida de su familia, lo guardó. ¿Por qué? Porque sabía la respuesta. Sabía que iban a ser liberados, sabía que iban a ir a Canaán, porque allí vendría el Mesías, estaba escrito. Y si entregamos nuestra vida, sabremos la respuesta por adelantado. Por supuesto, se levantó la respuesta. Se levantó Moisés, ¿verdad? Y Moisés fue utilizado para poder liberar al pueblo, para guiarlo hasta la tierra de Canaán. Pero también vemos los discípulos de la iglesia primitiva. Ellos también sabían la respuesta. El Señor en Mateo 24:14 les dijo claramente que sería predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendría el fin. El Señor Jesús volvería en su segunda venida. Por eso, cuando estaban ya en el aposento alto de Marcos, no tenían temor. Les podían encarcelar, les podían matar. Ellos habían entregado su vida y ya sabían la respuesta. Por eso Dios los utilizó grandemente. Ellos resplandecieron la luz en cada lugar que estaban, traspasaron el evangelio a las siguientes generaciones. Y también en este día vemos la vida de Esteban. Él también había entregado su vida antes de ser apedreado, antes de ser mártir, ya mucho antes había entregado su vida. Por eso él sabía la respuesta. Este evangelio iba a ser predicado a todas las naciones porque la palabra de Dios siempre se cumple. Por eso totalmente ya tenía la respuesta. Y él oró, ¿verdad? Hemos leído por los enemigos, oró que el Señor los perdonara. Entre ellos, ¿quién estaba? El joven Saulo. Ese joven Saulo luego fue Pablo, que se convirtió y fue utilizado para cumplir la evangelización mundial. Por eso, ese es el valor. Si entregamos nuestra vida, es algo tan valioso que el Señor va a quebrantar la oscuridad. En cada lugar que estemos. Es algo tan valioso entregar nuestra vida que vamos a disfrutar de ese trasfondo espiritual que nos va a dar la victoria. Y podremos también saber esas respuestas por adelantado. Ya sabremos la respuesta. Ciertamente Dios nos va a utilizar para la evangelización mundial. Por eso la conclusión. Desafiar. El Señor nos va a utilizar para llevar el evangelio a las 237 naciones, para dar sanidad a todas las personas enfermas y levantar como cumbres a las siguientes generaciones. Que estemos desafiando, primeramente, aunque sean 10 minutos, que en esta semana estemos desafiando, aunque sea 10 minutos, ¿en qué? En esto. Que levantemos esa torre de luz, que estemos entregando nuestra vida ahí, poco a poco, empezando 10 minutos. Empecemos a tener un tiempo profundo, que vean su horario y estén determinando, desafiando un tiempo profundo para poder estar tomando el mensaje y empiecen a meditar profundamente hasta el punto que escuchen la voz de Dios a través de él. Luego oren. Van a ver cómo poco a poco el Señor les empieza a dar sanidad, empiezan a restaurar su estado espiritual, el poder. Serán cumbre de oración de la palabra y del evangelismo. Y Dios empezará a levantar estas obras. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.
que tomen esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y en nuestros campos.